Señora Edith, hoy nos ha regalado una ponencia muy bonita vinculado justamente a las tinajas. Un resumen, por favor. Sí, especialmente las tinajas, porque tú sabes que es una parte principal en la elaboración de los vinos, porque desde que los primeros colonos o españoles que afincaron en Vítor, pusieron sus viñas y obviamente, ¿dónde iban a poner lo que resultaba de las viñas? Necesitaban este tipo de recipientes. Y eran muy conocidos en España, porque en España se usaban. Entonces los trajeron los romanos, los llevaron a España y en España elaboraban sus vinos, de tal forma que los españoles aquí sintieron la necesidad de tener ese tipo de recipientes para comenzar a fabricar sus vinos. Tal es así que le piden al rey que les mande un experto en la materia y mandaron a Pedro Sánchez Albo, que fue, un tinajero, pirulero, en fin, pero él era experto en la fabricación de tinajas. Él llegó expresamente a Vítor y radicó por muchos años ahí. Entonces, fabricó tinajas, enseñó la manera de hacerlas y tuvo excelentes discípulos. Uno de ellos fue Mateo Atiquipa. Mateo Atiquipa, que era un lugareño. O sea, Mateo Atiquipa era natural de Vítor. Entonces él aprendió el oficio maravillosamente bien. También él se encargó de difundir la manera de hacer las tinajas por otros valles de Arequipa. Llegó hasta la quebrada de Churunga enseñando el oficio. Pero junto con Sánchez Albo, Mateo Atiquipa, elaboraron pues estas tinajas enormes que tienen de capacidad en el caso del vino de 1000 hasta 1500 litros. Y también tienen las más pequeñas, que son las tinajillas, que sirven para fraccionar el vino a medida que vas consumiéndolo, para que no haya un espacio grande y el vino se eche a perder. Y digamos, a través de los siglos, a medida que se han necesitado tinajas, sea que porque faltaran, porque la producción estaba en aumento, necesitaban nuevas tinajas, o sea porque ocurrió un gran terremoto y algunas se perdieron, entonces necesitaban reponerlas. Entonces ha habido diferentes maestros alfareros que han elaborado las tinajas. Entonces, el primero, Sánchez Salvo. Mateo Atiquipa, natural. Ahora tienes maestros como Federico Landers, Paulino Guillén. Es lo que se puede rescatar, porque en la tinaja misma, antes de cocerla, el artesano el que lo hacía firmaba o ponía la dedicación también que quería. Entonces, de lo que se puede rescatar son estos nombres. Incluso hay tinajas que tienen un sello que parecieran que pertenecen a una orden religiosa específica, porque es un sello donde figura las siglas que usa mucho la iglesia, JHS y una cruz, pero es un sello que está como que sobrepuesto encima de la tinaja, ¿no? Y también muchos han hablado de sus amores y desamores, y me he puesto en la máquina, perdón, en la tinaja algunos poemas, como que cómo te va vida mía con el dueño que elegiste. ¿Vives bien o estás pagando el daño que conmigo hiciste? Supongo que el que escribió eso, cada vez que tomaba el vino, se acordaba del daño que le hicieron. Vítor es un lugar muy emblemático ligado a la producción y se dice que es la cuna de la viticultura. Es la cuna de la viticultura en esta parte del mundo, en América, porque si tú vas a la historia y a los archivos que tenemos disponibles, no vas a encontrar otro espacio, un espacio territorial geográfico dedicado íntegramente a la producción de vino. Entonces, desde que los colonos españoles se reparten Vítor, o desde los primeros que tienen presencia en Vítor, lo primero que hacen es experimentar cómo se van a compartir las vides, ¿no? Y una vez que los 17 encomenderos se reparten parte del valle, esa fue su finalidad, hacer de ese valle un valle vitivinícola. Y la necesidad era grande, necesitaban vino. Vino para su dieta, vino para celebrar los oficios religiosos. Y posteriormente, cuando se produjo suficiente cantidad de vino, bueno, pues vino ahora
Incluso ahora el gusto del nativo había cambiado un poco, porque estaban acostumbrados a la chicha, pero ahora también ellos ya sentían inclinación por el vino. Entonces todo eso contribuyó a que se desarrollara una industria vitivinícola fortísima en los valles de Arequipa y se iniciara la producción del vino en el Valle de Vito. Ahora, bueno, este es un elemento también ligado a la historia, la cultura, al turismo, que también se está abriendo un poquito ello. Claro, así es, pero a ver, es una pena, digo yo, porque es como desperdiciar todo ese patrimonio cultural, porque es cultura, ese patrimonio arquitectónico que hay en las bodegas, porque cuando iniciaron la actividad vitivinícola, no es que se les ocurrió poner una viña y ahora qué hago, ya tengo mis uvas, ¿cómo las elaboro? No, o sea, fue una actividad que estuvo bien planificada porque pusieron las viñas y mientras las viñas iban a dar sus frutos, pensaron en que necesitaban construir una bodega. Y no fue una bodega que, a ver, ¿qué tal si a este canchón le pongo un techo? No, fue una bodega totalmente planificada, construyó su lagar, su puntalla, mandó a fabricar las tinajas, porque dónde iban a poner los mostos. Entonces, sí fueron actividades totalmente planificadas y realmente como se puede ver de los restos que hay, es una pena que no se aproveche eso para el enoturismo. Bueno, qué reflexión en esta fecha vinculado al vino, un elemento muy importante que perdure específicamente en Arequipa. Bueno, a los productores de vino, que continúen esforzándose en hacer buen vino. La región Arequipa por siglos ha sido una región productora de excelentes vinos. Entonces, retomar esa actividad. Al que tiene la suerte de tener un patrimonio arquitectónico como una bodega, que haga los esfuerzos por conservarlo. A las autoridades que si en alguna medida pueden colaborar para conservar ese patrimonio, no sea destruido. Y como en el caso de las tinajas, para que las tinajas no vayan andándose hasta los países vecinos, también que hagan algo, alguna ordenanza que permita que ese patrimonio se quede aquí y se ponga en valor. Muchas gracias.